Soy Santa Esperanza. Durante más de 15 años, mi vida ha estado dedicada a estudiar los escritos más profundos de las santas místicas de nuestra iglesia. Todo este camino comenzó el día en que perdí a mi abuela, la mujer que me crió en la fe y que fue mi primer gran vínculo con lo espiritual. Su partida me dejó con preguntas que el mundo no sabía responder, y fue en los diarios y revelaciones de las santas donde encontré el consuelo y la claridad que hoy comparto contigo. Mi misión es traerte estas verdades eternas que a veces parecen escondidas para que tú también sientas esa paz que solo la fe verdadera puede dar. Hoy vengo a responderte una pregunta que sé que te ha quitado el sueño en más de una ocasión, especialmente si has sentido el vacío de una despedida o si miras a la persona que amas y temes que el tiempo lo borre todo. ¿Será un extraño para ti en el cielo aquel con quien compartiste tu vida, tus alegrías y tus dolores más profundos? ¿Se borra nuestra historia de amor al cruzar el umbral de la muerte? La respuesta es un sí rotundo y lleno de luz. Vas a reconocerlo, pero de una forma tan gloriosa que hoy apenas puedes imaginarla. Según las revelaciones de Cristo a Santa Brígida de Suecia, los esposos que se amaron en Dios se encuentran y se identifican plenamente en la eternidad. Lo que Santa Brígida descubrió es que no nos reconoceremos por los rasgos físicos que la vejez marchita, sino por la esencia pura del alma. Verás a esa persona exactamente como Dios la ve, en toda su belleza, en toda su verdad y con una santidad radiante. El amor conyugal que vivisteis en gracia no se destruye con la muerte, al contrario, se purifica de todo egoísmo, de todo celo y de cualquier rastro de posesión para elevarse a su forma más perfecta en la comunión de los santos. En el cielo no solo reconocerás a tu esposo o a tu esposa, sino que lo amarás con una intensidad mucho mayor de la que fuiste capaz en la tierra. Esta revelación no le fue dada a alguien que desconociera el amor humano. Santa Brígida fue esposa durante 28 años de Ulf Gudmarsson y madre de 8 hijos. Cuando Ulf murió en 1344, el dolor de Brígida era el de una viuda que temía la soledad eterna. Fue entonces cuando el Señor le abrió los ojos del alma para mostrarle que los lazos fundados en la caridad divina son inquebrantables. Cristo le reveló que el amor que compartieron no fue un accidente, sino una preparación para el amor divino. Imagina el impacto de Brígida al comprender que el matrimonio es un signo sagrado que deja una huella que ni la tumba puede borrar. Sin embargo, comprender esto requiere que mires más allá de lo que tus ojos ven ahora. Lo que Dios le mostró a la santa fue tan serio y profundo que incluso a ella la dejó estremecida. No se trata de un simple reencuentro sentimental, es una realidad teológica de un peso abrumador. Brígida vio que las almas en el cielo tienen una visión clara, la visión beatífica, y que al mirar a Dios ven en Él a todos los que amaron. Es una conexión que se mantiene viva a través de la oración y que se convierte en un puente de luz que atraviesa la muerte. Por eso, el amor que estás cultivando hoy es mucho más importante de lo que crees. Es la semilla de una presencia eterna que ya ha comenzado a florecer. Sé que para muchos esto puede sonar como un deseo hermoso, casi como un consuelo que nos inventamos para soportar el peso de la ausencia, pero lo que te comparto no nace de mi imaginación ni de un simple optimismo. Esta certeza se apoya en los cimientos más sólidos de nuestra fe, las sagradas escrituras y las profundas visiones que el Señor le entregó a Santa Brígida de Suecia, recopiladas en sus revelaciones celestiales. Brígida no era una mujer que hablaba desde la teoría. Ella misma, tras 28 años de matrimonio con Ulf, sintió el frío de la viudez y el pavor de pensar que aquel hombre, con quien había formado una familia de 8 hijos, pudiera convertirse en un extraño en la eternidad. Fue en medio de esa angustia, especialmente en los escritos del libro primero, donde Cristo comenzó a revelarle la naturaleza del amor que sobrevive a la tumba. El Señor le explicó con una ternura asombrosa que los lazos de amor fundados en la caridad divina, es decir, el amor que busca a Dios en el otro, son tan eternos como Dios mismo,
Jesús le dijo que el amor que ella y Ulf compartieron en la tierra no fue un fin en sí mismo, sino una preparación necesaria para el amor divino. Imagina por un segundo lo que esto significa. Tu matrimonio con sus días de sol y sus noches de tormenta es en realidad un ensayo sagrado para la gran reunión en la gloria. Santa Brígida recibió la revelación de que las almas en el cielo poseen lo que llamamos la visión beatífica. Al mirar a Dios, que es la verdad total, las almas lo ven todo con una claridad que aquí nos es negada. Brígida describió que al estar sumergidos en Dios, los bienaventurados ven en Él a todos los que amaron, pero los ven con una alegría pura, liberada de cualquier rastro de dolor o de la angustia de la separación. No hay pérdida de identidad, al contrario, en el cielo eres más tú mismo que nunca y por eso mismo eres más reconocible para quien te amó de verdad. A menudo las personas se confunden con aquellas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, donde dice que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Quizás tú también hayas sentido un vuelco en el corazón al leer esto, pensando que el vínculo se rompe para siempre. Pero lo que la santa nos enseña es que Cristo no está diciendo que el reconocimiento desaparezca, sino que la forma jurídica y biológica del matrimonio, aquella que servía para la procreación y el auxilio material en este mundo, ya no es necesaria. Sin embargo, San Pablo nos recuerda en la primera de Corintios que la caridad no pasa jamás. Si el amor es lo único que nos llevamos al otro lado, ¿cómo podría Dios destruir el vínculo que Él mismo bendijo? Sé que en este momento te pueden asaltar dudas muy humanas porque el miedo es astuto. Tal vez te preguntes, Esperanza, ¿y si mi esposo o mi esposa ya no tienen el cuerpo que yo conocí y acaricié? Santa Brígida nos da la respuesta más bella. Las almas se reconocen por la luz que emiten. Esa luz no es otra cosa que el reflejo de las virtudes y de la historia de gracia que construisteis juntos. Reconocerás a tu ser amado por la voz de su espíritu, por esa esencia única que te hizo elegirlo entre millones. No necesitarás rasgos físicos para saber que es Él, porque vuestras almas ya habrán aprendido a hablar el mismo idioma en la presencia de Dios. También es posible que te inquiete pensar qué ocurre si uno de los dos se casó de nuevo tras enviudar. ¿A quién se reconocerá entonces? ¿Habrá celos o confusión? Santa Brígida es tajante en esto. En el cielo no existe el egoísmo ni el exclusivismo que tanto nos hace sufrir aquí. La caridad divina expande el corazón de tal manera que amarás a ambos con una intensidad total y no habrá rivalidad sino una gratitud inmensa por todo el bien que cada uno aportó a tu camino hacia la santidad. El amor en la gloria no divide, sino que multiplica la alegría de ver a quienes te ayudaron a llegar allí, incluso ante la duda más dolorosa, esa que te hace preguntar qué pasaría si uno llega al cielo y el otro aún no está listo. Las visiones de la santa nos traen esperanza. Ella vio cómo sus propias oraciones y sacrificios eran el puente que ayudaba a Ulf en su purificación. El amor conyugal tiene el poder de interceder más allá de la muerte. Por eso, el reconocimiento no es solo un encuentro pasivo, es la culminación de un trabajo que empezasteis en la tierra. Cuanto más cerca estéis de Dios hoy, más nítida será vuestra imagen para el otro en la eternidad. Cada pequeño acto de amor que realizas ahora es un hilo de luz que está tejiendo el vestido con el que os reconoceréis en la fiesta del reino. Tal vez hoy, mientras me escuchas, miras las manos cansadas de tu esposo o el rostro de tu esposa surcado por los años y sientes un nudo en la garganta al pensar que todo eso tiene un final. Esta verdad que te comparto, extraída de las visiones de Santa Brígida, no es para que la guardes en un cajón de recuerdos bonitos, sino para que hoy mismo cambies la forma en que atraviesas el pasillo de tu casa o te sientas a la mesa con quien amas. Sé que has sentido esa punzada de angustia cuando escuchas en una boda las palabras hasta que la muerte los separe y por un segundo has deseado que el sacerdote se hubiera equivocado. Has experimentado ese miedo silencioso al leer el Evangelio donde Jesús dice que en el cielo no se casarán y has sentido un frío repentino pensando que tu historia de amor, con sus sacrificios, sus risas y sus perdones, terminará siendo un expediente borrado en la eternidad.
Es esa sensación de que el cielo sería un lugar demasiado vasto y solitario si la persona que mejor te conoce en el mundo se volviera un alma anónima entre la multitud. Para que ese reencuentro sea tan glorioso como Santa Brígida lo vio, la primera práctica que debes abrazar son los sufragios constantes por tu cónyuge, ya esté vivo o haya partido. La santa recibió la revelación de que las misas y las limosnas ofrecidas no solo alivian las penas, sino que embellecen el alma de quien las recibe, preparando vuestro encuentro con una luz más radiante. Pero quizá te asalte la duda, Esperanza, si ya no somos marido y mujer, entonces, ¿qué seremos? Simples compañeros de fila. No, no te equivoques. Cristo le aclaró a Brígida que seréis como ángeles, pero con vuestra identidad intacta. El sacramento del matrimonio deja un sello eterno en el alma, un vínculo histórico que Dios mismo bendijo y que no se borra, sino que se transforma en una fraternidad divina de una profundidad que aquí, bajo el peso de la carne, no alcanzamos a vislumbrar. La segunda práctica es entrenar lo que yo llamo la mirada de Dios. Santa Brígida aprendió a ver a Ulf no por sus errores diarios, sino por lo que Dios quería hacer en él. Empieza hoy a mirar a tu cónyuge buscando su esencia espiritual, más allá de los defectos que te irritan. Esto entrena tu capacidad de reconocimiento espiritual para la eternidad. Sé que ahora mismo puedes estar pensando en una situación dolorosa. ¿Y si mi esposo se casó de nuevo después de que yo muriera? ¿A quién reconocerá en el cielo? Abrácelos allí. La respuesta de la santa es tajante. En la gloria el corazón se expande, no se divide. No existe el egoísmo ni la rivalidad. Amarás y reconocerás a cada alma por el bien que hizo en tu camino, y la gratitud mutua por haberos ayudado a llegar a la meta borrará cualquier rastro de exclusivismo humano. Como tercera práctica, debéis cultivar una vida de gracia compartida, porque cuanto más cerca estéis ambos de Dios hoy, más nítida será vuestra imagen para el otro en la eternidad. Es como dos personas que caminan hacia el mismo faro. Cuanto más se acercan a la luz, más cerca están el uno del otro. Tal vez tu miedo sea más físico. Tengo miedo de no reconocerlo porque ya no tendrá el cuerpo que yo amé, su cara habrá cambiado o será solo luz. Santa Brígida nos tranquiliza al explicar que el alma comunica su identidad de forma inmediata. Sabrás quién es por la voz de su espíritu y por la vibración de esa historia de gracia que solo vosotros dos compartisteis. En el cielo no hacen falta huellas dactilares cuando las almas ya han aprendido a hablar el mismo idioma frente al sagrario. Para fortalecer este vínculo sagrado, te sugiero dos hábitos sencillos que la mística sueca valoraba profundamente. El primero es la bendición nocturna mutua. Antes de dormir, trazad la señal de la cruz en la frente del otro, encomendando vuestra unión a la eternidad. El segundo es la oración de intercesión por la santidad del otro, antes que por su salud o sus éxitos materiales. Estos hábitos no son simples consejos, son muros de protección que aseguran que vuestro amor no se quede en la piel, sino que se hunda en el espíritu, donde la muerte no tiene permiso para entrar. Todo lo que has construido con paciencia, cada perdón otorgado en el silencio de la noche, cada sacrificio que nadie vio, está siendo guardado en un tesoro que se abrirá en el momento de vuestro reencuentro. No estás caminando hacia una despedida definitiva, sino hacia un abrazo que por primera vez no tendrá el temor de soltarse, porque el amor que nace en Dios es una corriente que atraviesa el velo de la muerte para encontrarse al otro lado con el rostro de quien te ayudó a cargar la cruz. Si sigues viviendo tu matrimonio como un simple contrato de convivencia, como una rutina de horarios, facturas y silencios compartidos, estás ignorando una consecuencia aterradora que Santa Brígida vio con una claridad que hiela la sangre. Podrías estar apagando la luz con la que vuestra alma debe brillar para reconocerse en la eternidad. Quien no cultiva la caridad divina en su hogar hoy está cavando un abismo de anonimato para el mañana. No actuar ahora, no empezar a ver a tu cónyuge como un alma que Dios te ha confiado, significa que cuando cruces el umbral podrías encontrarte frente a la luz de Dios con las manos vacías de méritos por aquel que más debías amar.
El dolor de saber que pudiste ayudar a esa persona a ser más santa y no lo hiciste es una sombra que te perseguirá incluso antes de llegar a la meta. Santa Brígida tuvo una visión que guardé para este momento porque es el corazón de nuestra esperanza, pero también de nuestra responsabilidad. Ella vio a las almas de los esposos que habían logrado entrar juntos en la gloria. No se hablaban con palabras humanas porque allí el lenguaje es el amor puro. Brígida describió que estas almas al reconocerse comenzaban a cantar al unísono, pero no cantaban sobre sus éxitos en la tierra ni sobre sus posesiones, cantaban las misericordias que Dios había obrado en su matrimonio. Cada vez que uno perdonó al otro, cada vez que rezaron juntos en la enfermedad, cada sacrificio oculto que nadie vio, se convertía en una nota musical de una belleza indescriptible. Eran dos historias que se fundían en una sola alabanza eterna. Imagina ese momento, mirar a quien fue tu compañero de batallas y descubrir que vuestro amor no fue un accidente, sino una sinfonía escrita por la mano de Dios. Pero antes de ese canto, Brígida tuvo que enfrentarse a una realidad más dura. Vio a su esposo, Ulf, en el estado de purificación. Lo vio necesitado, esperando, y en ese momento comprendió algo que cambió su vida para siempre. Ulf la esperaba, pero no con la impaciencia egoísta de quien se siente solo, sino con una paz divina, sabiendo que las oraciones de Brígida eran los hilos de luz que lo sacaban de la oscuridad. El Señor le reveló que el consuelo que ella sentía al rezar por él era el mismo consuelo que él recibía al otro lado. No estaban separados, estaban trabajando en equipo para el encuentro final. Esta visión nos enseña que el reconocimiento empieza en la intercesión. Sabrás quién es Él en el cielo porque nunca dejaste de hablar con Dios sobre Él mientras estabas en la tierra, para entender cómo vuestras almas se llamarán por su nombre sin necesidad de labios. Debemos mirar a María Magdalena frente al sepulcro vacío. Esta es la clave del reconocimiento celestial. Ella estaba allí con el corazón roto, mirando al resucitado y confundiéndolo con un jardinero. Sus ojos físicos no veían a Jesús, veían a un extraño. Pero entonces él pronunció una sola palabra, María. En ese instante no fue el oído de carne el que escuchó, fue su alma la que vibró. Al ser llamada por su nombre con la voz de la divinidad, ella lo reconoció al instante. Así será tu reencuentro. Tu esposo o tu esposa te llamarán con esa voz del Espíritu que solo tú conoces, esa frecuencia de amor que habéis sintonizado durante años de vida compartida. No necesitarás ver sus rasgos de juventud, reconocerás el sonido de su santidad. El contraste es abrumador. El mundo te dice que el amor tiene fecha de caducidad, que el cuerpo se marchita y la conexión se pierde. La sociedad te empuja a un amor posesivo, que teme la pérdida porque cree que la muerte es un muro de hormigón. Pero lo que Santa Brígida nos revela es que la muerte es solo un velo de seda que cae para que el amor por fin se vea cara a cara. Mientras el mundo ve un final absoluto en el cementerio, la mística ve un velo que se retira. Lo que aquí parece una separación definitiva, en el plano espiritual es una preparación para una unión que ya no conoce el miedo a la despedida. Sé que me escuchas y sientes que hablo de tu propia vida. Te hablo a ti que quizás llevas años durmiendo al lado de alguien que te resulta difícil de amar, o a ti que guardas el luto en el alma y sientes que el silencio de la casa te aplasta. Yo misma, cuando perdí a mi abuela, sentí que ese vínculo se había cortado hasta que comprendí a través de estas santas que ella me veía en Dios de una forma mucho más profunda de lo que me veía en la cocina de su casa. Si tú estás luchando hoy con la amargura o con el miedo a olvidar el rostro de quien amas, quiero que sepas que tu dolor es el eco de una promesa eterna. Esa angustia que sientes por la separación no es debilidad, es la prueba de que tu alma sabe que no nació para la despedida. ¿A quién estás preparando para encontrarte al otro lado del velo? ¿A un alma que has ayudado a brillar con tus oraciones? ¿O a un extraño al que dejaste de mirar con los ojos de Dios hace mucho tiempo? Sé que después de escuchar lo que Santa Brígida vio, puedes sentir un peso en el pecho, tal vez el arrepentimiento por los años perdidos en discusiones banales o el miedo de no estar a la altura de esa luz celestial, pero mírame bien y escucha, no quiero que te quedes atrapado en la culpa, sino que te abraces a la promesa. Cristo le dijo a Brígida con una ternura infinita,
El amor que comienza en Dios y se nutre de su gracia no termina en la tumba, se convierte en un lazo de luz que ni la muerte puede oscurecer. Esta no es una frase bonita para un cuadro, es una brújula para tu alma. No importa cuánto tiempo hayas caminado en la sombra de la indiferencia, el sol de la misericordia está saliendo ahora mismo para tu matrimonio, porque Dios no quiere separarte de quien amas, quiere que ambos seáis uno en su gloria para siempre. Si sientes que vuestro vínculo se ha desgastado, el primer paso de restauración es la consagración del pasado. Entrega a la Virgen María todas vuestras faltas de perdón. Ella sabe purificar lo que nosotros rompemos. El segundo paso es buscar el sacramento de la reconciliación. Nada aclara más la vista espiritual que una buena confesión, pues te devuelve la capacidad de ver a tu cónyuge como el tesoro sagrado que es. Por último, empieza hoy mismo a rezar por la belleza eterna de la otra persona. No pidas solo que cambie su carácter, pide que Dios la haga santa, porque esa santidad será el rostro que reconocerás con alegría en la eternidad. Es un camino de sanación que comienza con un perdóname aquí abajo y se sella con la gloria allá arriba. Como te prometí, quiero entregarte la oración que Santa Brígida recibió para pedir por el alma de quien amamos, adaptada para que tú la reces hoy con toda tu esperanza. Señor y Dios mío, te ruego por el alma de mi esposo a quien amé en este mundo. Por las llagas de tu Hijo purifica sus manchas para que pueda contemplar tu rostro. Y a mí, concédeme la gracia de vivir de tal modo que nuestro reencuentro sea en tu gloria eterna, donde el amor no conoce fin. Amén. Ahora tienes una elección ante ti. Puedes cerrar este vídeo y seguir viviendo un amor de barro limitado por el tiempo y el cansancio, o puedes decidir hoy que tu matrimonio será una escalera compartida hacia el cielo. El reencuentro glorioso no ocurre por azar, se construye con cada decisión de amar en Dios que vas a elegir para vuestra eternidad. Si esta verdad ha tocado tu corazón, te pido que dejes un amén en los comentarios o que escribas el nombre de esa persona a la que esperas abrazar en la presencia de Dios como un acto de fe. Dale un me gusta si crees que el amor es más fuerte que la muerte y comparte este mensaje con alguien que esté pasando por un duelo o una crisis. Podría ser el puente que necesitan para volver a creer. No olvides suscribirte y activar la campana porque seguiré compartiendo contigo las revelaciones de las santas que cambiarán tu forma de vivir la fe. Recuerda siempre, la muerte no es el final de vuestra historia, es el velo que cae para que vuestro amor se vea por fin cara a cara en la luz de Dios. Soy Santa Esperanza y que la paz de Cristo habite en vuestro hogar.